un placer estar con ustedes una vez más. El día de hoy vamos a continuar estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la segunda parte de la parábola que le he llamado un siervo confiable. Un siervo confiable. Y vamos a basarnos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, del versículo 24 hasta el 30. En la entrega anterior hablamos acerca de los versículos anteriores y hablamos acerca de unos aspectos que fueron relevantes para que hoy podamos entender esta parte de la parábola. De tal modo que las Escrituras nos dicen: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola, como les decía yo en la entrega anterior, es conocida como la parábola de los talentos. Sin embargo, vamos a hablar acerca del aspecto de los siervos. Por eso es que le llamamos un siervo confiable. Y siempre hemos dicho que una parábola no es otra cosa que una historia que tomaba nuestro Señor Jesús, comparándola con el reino, con aspectos propios del reino, para poder traer a nuestra vida una enseñanza espiritual. Por eso el día de hoy podemos preguntarnos cuáles son los misterios del reino que esta segunda parte de esta parábola Dios nos quiere enseñar. De tal modo que podemos ver algunas cosas importantes dentro de lo que Dios quiere establecer en nuestra vida. Todo aquel que quiere ser un verdadero siervo de Dios y sobre todo un siervo confiable, tiene que tomar en cuenta estas cosas que la Biblia nos enseña. El siervo no menosprecia lo que recibe. El siervo no menosprecia lo que recibe. Es algo que esta segunda parte nos está enseñando. De tal modo que podemos ver que un verdadero siervo, un siervo confiable, no pone pretextos para cumplir su asignación. Porque cuando nosotros ponemos pretextos, estamos menospreciando las cosas. Hemos dicho en otras ocasiones que menosprecio es rebajarle, es quitarle el valor que tienen las cosas. De tal modo que cuando empezamos a poner pretexto, le estamos restando valor a lo que hemos sido asignados. Si vemos la historia que hacía este varón, lo primero que hizo fue empezar a poner pretextos, decir: ay, es que eres un hombre malo, es que eres un hombre duro, eres un hombre así. Y empezaba él a tratar de decir cosas que él se imaginaba que era su Señor. Sin embargo, lo decía en un son de pretexto para no haber cumplido lo que se le asignó. Por eso es que un siervo no menosprecia lo que recibe, sino que un siervo sirve por amor y no por miedo. Si vemos este pasaje, ¿qué le dijo el siervo? Es que tuve miedo.
Un siervo no tiene que tener miedo, y mucho menos miedo a su Señor, y mucho menos miedo a cumplir la asignación a la cual ha sido llamado. Por eso es que un siervo tiene que servir con amor. El amor es el que te va a llevar a hacer las cosas y hacerlas con excelencia, hacerlas bien, hacerlas con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque el verdadero siervo, un siervo confiable, nunca va a menospreciar lo que recibe, y lo va a hacer y lo va a recibir con amor para desarrollarlo, desempeñar su labor con amor. Por eso también podemos entender que un siervo confiable no esconde lo que recibe. No esconde lo que recibe. Este siervo, ¿qué hizo? Dice: tuve miedo y entonces fui y escondí en la tierra el talento que me diste. Nosotros no podemos estar escondiendo lo que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque lo que Dios te ha dado es para que tú alumbres, para que tú seas luz, para que tú muestres la gloria de Dios, el esplendor de la gloria de Dios a través de lo que Él te ha dado. Por eso no debemos esconder lo que Dios nos da. Hay mucha gente que inclusive hoy en día, y déjenme decírselos de esta manera, no les gusta cargar con su Biblia, prefieren llevarlo en un teléfono, en un dispositivo electrónico. Es verdad que tenemos que ir a la vanguardia junto con la tecnología, pero mucha gente no lo hace por eso, sino lo hace porque le da pena que le vean que lleve su Biblia. Y eso no es otra cosa que esconder el tesoro, el talento que Dios le ha dado. Y muchas veces escondemos las capacidades y aquello que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Por miedo, por temor, por pretexto, y muchas veces no cumplimos lo que Dios nos da por ese miedo, por ese temor. ¿Y qué hacemos? Lo escondemos. Y no debemos esconderlo. Por eso, ¿se acuerdan cuando vimos una de las parábolas que hablaba acerca del almud? Que cuando una luz se enciende, no se esconde debajo del almud, sino se pone arriba para que alumbre. Para eso Dios nos dio los talentos, para que nosotros mostremos el poder y la gloria de nuestro Dios. Eso es lo que vemos aquí. ¿Qué otra cosa vemos? El siervo conoce a su Señor. Un verdadero siervo, un siervo confiable, siempre va a conocer verdaderamente a su Señor. Por eso es que cuando tú conoces a tu Señor, el siervo no cuestiona al Señor. No cuestiona a su Señor. Este varón que vemos en esta segunda parte de esta parábola estaba cuestionándole, le estaba diciendo: es que yo conozco que eres así, y en realidad no lo conocía. Muchas veces hablamos de Dios o pensamos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de una manera que demuestra nuestra ignorancia con respecto a cómo verdaderamente es Dios. Por eso nosotros no debemos cuestionar. Si verdaderamente conocemos a aquel que nos llamó, no tenemos por qué cuestionarlo. De tal modo que el siervo no habla mal de su Señor. Este varón, imagínense, si delante de su propio Señor lo estaba cuestionando, estaba diciendo aspectos malos acerca de él. ¿Qué le decía? Eres un hombre duro, eres un hombre que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. ¿Qué le estaba diciendo? Que era una persona mala. Si se lo dijo en su cara, ¿qué no habrá dicho con los otros siervos? ¿Qué no habrá dicho? ¿Qué pretexto no habrá puesto para poder esconder el talento? Aún viendo que los demás estaban trabajando los talentos, él lo escondió. De otra manera, podemos entender que inclusive habló mal de su Señor. Por eso es importante que un verdadero siervo que conoce a su Señor nunca va a hablar mal de él. El siervo que no conoce a su Señor es malo y negligente.
Por eso vemos en este pasaje que le dice Dios: eres un siervo malo y negligente. En realidad el que era malo, el que era negligente porque no cumplió con su obligación, no cumplió con su asignación, fue este siervo que empezó a poner pretextos del por qué no trabajó lo que le fue entregado. Por eso vemos que nosotros debemos conocer verdaderamente quién es nuestro Señor, cómo es Él y dónde vamos a encontrar eso. En la palabra de Dios. Tenemos la palabra donde podemos saber cómo es Dios, cómo actúa y qué es lo que pide de cada uno de nosotros. Por eso es importante. Otro de los aspectos que vemos dentro de esta parábola es que el siervo cumple su deber. Un verdadero siervo, un siervo confiable, siempre cumple su deber. Él sabe que hay un deber que tiene que cumplir. El siervo, dentro de este contexto de lo que estamos hablando, el siervo conoce su labor. Es algo importante que nosotros tenemos que entender. Para que tú puedas cumplir con tu deber, tú necesitas conocer realmente cuál es tu labor. En otras palabras, no ser negligente. Una persona negligente no solamente es aquella que no hace lo que debe de hacer, sino aquella que no conoce lo que debe de hacer. Y así hay mucha gente que se siente un siervo de Dios, sin embargo, ni siquiera conoce la asignación, no conoce lo que realmente su Señor quiere que haga. Hace las cosas a su manera, hace las cosas de acuerdo a su pensamiento, y las cosas no deben hacerse así. El siervo debe conocer su labor. ¿Cuántas personas hoy en día, si usted le pregunta qué talento Dios le ha dado, te contestan: no lo sé? En otras palabras, no están conociendo su labor y por eso no están cumpliendo con su deber. Cuando nosotros vemos esta parábola, el Señor le dijo: deberías haber dado mi dinero a los banqueros. ¿Qué quiere decir? Ese deberías está hablando de un deber que tiene que cumplir. Por eso el siervo no permanece ocioso. En otras palabras, no es un siervo flojo. ¿Por qué? Porque sabiendo cuál es su deber, siempre está activo, siempre es parte activa en las cosas que tiene que desarrollar. Este siervo, ¿por qué escondió lo que le fue dado? ¿Por qué puso pretexto? Porque no quería hacer nada. Simplemente lo guardo y cuando venga el Señor se lo vuelvo a entregar. Mientras que los otros siervos que nosotros vimos, al que le dieron 2, al que le dieron 5, estuvieron trabajando para producir. Mientras que este siervo se volvió ocioso, flojo, no quiso hacer nada con aquello que le fue entregado. Por eso es que un verdadero siervo tiene que cumplir su labor, tiene que cumplir su deber. Por eso no puede permanecer ocioso. Tenemos que estar activos. ¿Por qué? Porque la ociosidad te va a llevar a tener malos pensamientos, a hacer cosas indebidas que después nos arrepentimos o después hay una consecuencia de aquello que hacemos. Por eso que el deber del siervo es servir para su Señor. El deber del siervo es producir, es servir para su Señor. ¿Qué le pasó a este varón? ¿Qué le dijo el Señor? Dice: si tú sabías, dice, si tú realmente me conocías, si tú conocías tu deber, debiste haber hecho esto. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque a lo mejor dirá: ¿para qué voy a trabajar si cuando venga mi Señor me va a quitar todo lo que me dio? ¿Por qué voy a trabajar para Él? Sin embargo, vemos la actitud de un siervo que realmente al final dice la Biblia que era un siervo inútil, que no sirvió a su Señor.
¿Por qué? Los pretextos que vemos en la palabra, que le dijo, ay, es que tú recoges donde no esparciste, tú cosechas donde no siembras. ¿Qué le está diciendo? Que para qué trabajo si te vas a quedar con ello. Y así hay mucha gente que en el reino de Dios hoy en día no hace nada porque aparte de que tiene malos pensamientos, aparte de su ociosidad o su flojera por hacer, no quiere servir a su Señor. ¿Y cómo servimos a nuestro Señor? A través de lo que hacemos en la vida de las personas y en la vida de nuestros hermanos. Y hay mucha gente que no quiere hacer nada, sin embargo quiere recibir todo de parte de Dios. Y como les decía en una ocasión, la ecuación espiritual de Dios no funciona de esa manera. Por eso es importante que yo cumpla con mi deber. ¿Qué otra cosa vemos? Al siervo siempre se le dará más. Al verdadero siervo, al siervo confiable, siempre se le dará más. Y esa es una gran promesa y una bendición en la vida de los que hemos decidido ser siervos confiables, cumplir con lo que nos fue asignado, hacerlo con gozo, con alegría, sabiendo que servimos a nuestro Dios, a nuestro Rey, y sabemos que tenemos promesas inmensas, promesas hermosas que van a venir a nuestra vida. Y aquí dentro de lo que estamos hablando tenemos que entender algo. Talento no usado es quitado. Talento que usted no usa, talento que le es retirado, que le es quitado. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Si leímos hace un momento que dijo, quitadle el talento y dárselo al que tiene más. De tal modo que por no haber usado, por no haber trabajado ese talento, le fue quitado. Por eso te puedo decir que lo que tú desprecias, otro lo va a disfrutar. Lo que tú desprecias, otro lo va a disfrutar. ¿Qué fue lo que le pasó? Despreció lo que le dio, quizá porque dijo, ¿por qué a mí me dan 1? ¿Por qué al otro le dieron 2? ¿Por qué al otro le dieron 5? ¿Por qué le dieron más que a mí? Menospreció, aunque sea ese 1 que le dieron. Y por haber menospreciado, otro vino a disfrutar de lo que en su momento había sido para él. Por eso es importante que yo entienda, si usted no usa, si usted no produce, si usted no sirve con el talento que le fue dado, no se sorprenda que un día Dios se lo quite de sus manos. Por eso es importante trabajar, servir con lo que Dios nos ha dado. Al que no tiene, se le quitará lo que tiene. Al que no tiene, se le quitará lo que tiene. Y uno podría decir, ay, ¿por qué Dios es injusto? Si no tiene y todavía sí le van a quitar, pues ¿qué le van a quitar si no tiene? No se está refiriendo a una posesión física. Porque este varón sí tenía. Se le había puesto en las manos, aunque sea un talento. Y habíamos mencionado que un talento equivalía aproximadamente 15 años de trabajo. Él tenía para producir, él sí tenía algo, pero ¿qué es lo que no tenía? No tenía un compromiso, no tenía un corazón de servicio para producir con aquello que le fue entregado. Menospreció lo que recibió, lo escondió, no quiso hacer nada, prefirió ser ocioso. Por eso cuando la Biblia habla, dice, el que no tiene esa actitud de compromiso, el que no tiene ese deseo de servir, dice la Biblia que aún lo que tiene, ya hablando de posesiones, le será retirado, le será quitado. Por eso puede usted ver a mucha gente que cuando no sirve, Dios no lo bendice. Pero usted puede ver a gente que cuando sirve y sirve de corazón, Dios lo empieza a bendecir. Porque el que sí tiene, dice que se le dará. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Por eso aquí habla y dice que al que más tiene, se le dará más. Y no porque Dios sea injusto.
¿Por qué le vamos a dar más al que tiene más? ¿Y por qué no mejor le damos al que casi no tiene? ¿Por qué? Porque mientras mejor actitud, ¿se recuerdan cuando hablamos acerca de las actitudes? Mientras más actitud tengas de servicio, Dios te va a bendecir aún más. Esa es la actitud de un siervo confiable, que tú sabes que le puedes dar, que Él va a producir y vas a poder darle más. Por eso la Biblia nos enseña que Dios nos da más allá de lo que muchas veces nosotros esperamos, pero que necesitamos ser esos siervos confiables en los cuales Dios deposite las cosas y podamos servir a través de ello. Por eso que al que tiene más actitud, eso es lo que le va a ayudar a que le den más todavía de las cosas que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Por eso es importante lo que les decía, al siervo siempre se le dará más. ¿Por qué usted puede ver a siervos de Dios bendecidos? Porque dispusieron su vida, su tiempo, su corazón para servir a Dios. En cambio, usted puede ver a mucha gente que teniendo talentos, teniendo habilidades, teniendo formas de servir a Dios, ¿qué es lo que dice? Es que no tengo tiempo. Es que no puedo, es que estoy ocupado. A eso se refiere Dios cuando dice que al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque menosprecian lo que tienen y no lo usan. En lugar de decirle, Señor, aquí está, sea poco, sea mucho, lo pongo a tu servicio para poder bendecir la vida de otras personas. Pero sin embargo vemos que hay gente, como les decía, que siempre ponen un pretexto. Es que no puedo, es que no sé, es que no me da tiempo, es que mi hijo, es que mi familia, es que mi trabajo, es que esto, es que aquí y allá. ¿Qué es lo que está viendo que no tiene? No tiene actitud de servicio, no tiene compromiso de servicio, sino siempre pretexto tras pretexto, y por eso Dios no puede actuar en su vida. Por eso tenemos que entender esta parte. ¿Qué otra cosa vemos? El siervo inútil no es parte del reino. El siervo inútil no es parte del reino. Las personas que no son útiles no es porque no puedan, es porque no quieren. Por eso es importante la palabra de Dios, el apóstol Pablo que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la fuerza, la fuente del poder hacer las cosas no dependía de sus capacidades físicas o de sus capacidades humanas, dependía de lo que Dios puede hacer a través de nuestro Señor Jesucristo, de lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de Él. Por eso es que Dios llama a un siervo inútil. ¿Por qué? Porque no es útil para el reino. No sirve para nada, y no porque Dios los menosprecie, sino porque ellos mismos se descalifican. El siervo inútil no permanece. Usted puede ver a gente que a lo mejor fue llamada, estuvo y estaba sirviendo, pero en el momento en que empiezan los pretextos se vuelve un siervo inútil y ese siervo no va a permanecer. En cambio, un siervo confiable siempre va a permanecer, siempre va a estar presente, siempre va a estar dispuesto, porque él sabe que su Señor es quien se lo pide. Por amor a su Señor, él hace las cosas. Él ha llegado a un pacto con su Señor y por eso es que hay un compromiso para poder cumplir. El siervo confiable tiene su lugar asegurado. Un verdadero siervo confiable siempre tiene su lugar asegurado. En otras palabras, está reservado su lugar. Y eso nadie se lo va a quitar. Por eso la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser vigilantes. Dice, porque no vaya a ser que otro ocupe tu lugar. El verdadero siervo y el siervo confiable
tiene reservado su lugar que nadie se lo va a poder quitar. Y es algo que tengo que llevar en mi corazón. Esa promesa en mi vida me tiene que motivar a hacer las cosas por amor a Dios, por amor a nuestro Señor, porque Él ha reservado un lugar, nos ha prometido. En el Evangelio de Juan, Él mismo dice en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Se da cuenta? Fue a reservarnos nuestro lugar donde Él va a estar. Y eso solamente gozarán los siervos confiables. Por eso el Señor busca siervos confiables a quienes dar sus bienes. Como decíamos al principio, los bienes solamente son para aquellos siervos que están dispuestos a servir. Por eso no menosprecies lo que el Señor te ha puesto en las manos. No menosprecies lo que Dios ha puesto en tus manos. Úsalo. Produce con ello. Sirve a Dios y a tus hermanos con aquello que Dios puso en tus manos. Y antes de terminar, déjeme orar por usted. Le invito a cerrar los ojos y si gusta ponga su mano en su corazón como una señal de pacto con nuestro Dios si hasta el día de hoy usted considera que no ha sido un siervo confiable. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos ponemos en tus manos. Señor, confiando en tus promesas, confiando en tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel como tú eres fiel. Señor, y tú estás buscando siervos confiables en los cuales depositar tus bienes, en los cuales, Señor, depositar tu gloria, tu poder, los talentos y capacidades que nos han de servir para poder, Señor, desarrollar y cumplir con nuestra asignación. Padre, hoy te pedimos perdón si hemos sido negligentes, si hemos sido siervos malos, siervos inútiles, Señor, al no cumplir con lo que tú nos has pedido. Hoy, Señor, te pido que nos perdones y que nos ayudes a cambiar la actitud de tal modo que a partir de hoy, Señor, podamos ser esos siervos verdaderos que puedan, Señor, entregarte buenas cuentas cuando tú así lo pidas. Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de los que hoy escuchan. Te pido que esta palabra llegue a sus corazones, pueda transformar sus vidas y podamos caminar en tu voluntad, Padre, porque tu deseo es bendecir a tus hijos, pero sobre todo buscas esos siervos, esos hijos comprometidos contigo, estos hijos que buscan el pacto contigo para cumplir tu voluntad, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos y te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de terminar, permítanme dejar en sus corazones esto. Los talentos que has recibido, no los escondas. Úsalos para honrar al Señor. No escondas los talentos que Dios te ha dado. Úsalos para honrarlo, para mostrar su poder y su gloria, y mucha gente pueda venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.